Entonces, vamos a empezar, ¿sí? A estudiar este capítulo, ¿sí? Ya vamos en el 21 de este libro, imagínense, y no vamos ni en la mitad de los reyes, son casi 28 reyes, y vemos cómo todos estos empiezan a mostrarnos realmente qué hicieron bueno y qué hicieron malo, ¿cierto? Vimos que Josafat hizo muchas cosas buenas, anduvo conforme al corazón o conforme los caminos del Eterno, pero que tuvo una pequeña defecto, una pequeña tentación, algo por lo que siempre iba, es decir, su talón de Aquiles, a lo que siempre le atinaba era que a tener un yugo desigual, ¿sí? Y en eso terminamos la clase pasada, ¿sí? Vimos cómo él, pues primero se hizo pariente de Acaz, del rey del norte, ¿cierto? De Acaz no, sino de Acab, perdón, ya estoy hablando mal, de Acab, del rey del norte. Sí, María Elena, ya estoy grabando desde que comencé, pues porque a veces se me olvida, entonces lo puse a grabar desde el inicio, ¿vale? Entonces no te preocupes, sí se está grabando, gracias a Dios la grabación está habilitada, ¿vale? Listo. Entonces, como les venía diciendo, vamos a ver y vemos que Josafat cayó dos veces en este error de ir a buscar o tener una relación con alguien de yugo desigual. ¿Qué quiere decir yugo desigual? Alguien que no va conforme al mandamiento o al camino que Dios les está diciendo, ¿sí? Que está en contra de lo que Dios mandó, ¿vale? Eso es el yugo desigual, que yo me emparentesco con una persona que no quiere saber nada de Dios, hago relaciones con ella, sea de modo sentimental, o sea de modo de amistad, o sea de modo de negocio, sí, o en cualquier área que yo esté haciendo amistad con esta persona, pues ¿qué pasa? Esto puede que traiga consecuencias para mi vida, no de las mejores, sino que antes peores. Pues vimos con Josafat que realmente estos parentescos, pues no le afectaron, ¿cierto? Dios los castigó, sí perdió cierta cantidad de plata con uno que hizo, pero no más, ¿cierto? El primero que hizo, ¿cuál fue? El emparentar a su hijo con una de las hijas de Jezabel, imagínense. O sea, ¿qué se iba a esperar de ese matrimonio, el cual ahorita vamos a ver? Y el segundo, que fue lo último que vimos la clase pasada fue ¿qué? Que empezó a hacer negocios, empezó a hacer unas naves con otro rey, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues Dios le dijo, no, tú estás haciendo lo incorrecto, esto no te va a salir bien y pues se destruyeron todas estas naves. Imagínense cuántas plata. No perdería ahí en eso, pero pues Josafat entendió que era castigo o consecuencia de tomar malas decisiones, ¿sí? Y vamos a ver la consecuencia que vino a la vida del hijo de Josafat, ¿sí? A la descendencia de Josafat, el haber hecho este pacto, el haber caído en esto de tener yugo desigual con otra persona, ¿sí? El ser parte de Israel y el tener otra persona que no cree en los caminos de Dios, pues vamos a ver qué consecuencias trajo a la vida de Joram, que es el hijo que se casó con esta mujer con esta hija de Jezabel, ¿sí? Y vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a empezar a ver el capítulo 21, verso 1. Y dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo. Entonces acá les estoy mostrando verídicamente porque es que sigue en línea Joram, ¿no? Y dice, quien tuvo hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. ¿Qué quiere decir? Que Josafat no solo tuvo a Jorán, sino tuvo muchos otros hijos, del cual el único que pudo subir al trono
o que el cual Josafat designó como para subir al trono o sucesor del trono, pues fue Joram, ¿sí? Pero vamos a ver las consecuencias de tener alianzas en yugo desigual y en este caso con un matrimonio que iba a ser el líder de una nación del pueblo de Israel, ¿sí? Y lo vemos en el verso 6 en adelante y dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cuáles reyes de Israel? Pues de Acab y de Jezabel. Anduvo en los mismos caminos de la mujer que con la que se casó. Y dice, como hizo la casa de Acab, que porque tenía por mujer a la hija de Acab, hizo lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Mm? Imagínense, pues cómo no iba a hacer lo malo delante de los ojos si tuvo, tenía una esposa que no estaba conforme al corazón de Dios, no guardaba las cosas de Dios, antes quería hacer lo mismo que su madre. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Vamos a seguir leyendo y dice el verso 7. Mas el Eterno no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Por qué no destruyó a Joram por sus maldades, por todo lo que había hecho con esta hija de Jezabel que se llamaba Talía? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo destruyó? Pues simplemente y llanamente porque había hecho un pacto con David, ¿sí? Y acá vemos la misericordia de Dios, ¿sí? A veces nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si Dios todavía tiene misericordia de Dios, de nosotros y todavía se acuerda de las promesas que Él hizo, Él no va a erradicar totalmente a todo el pueblo, va a hacer justicia con aquellos que hicieron maldad. Entonces acá vemos cómo Joram realmente hace lo malo. Y después tiene un hijo que se llama Ocosías, es decir, este Joram hizo las cosas mal, empezó a desviarse del camino y tiene un hijo del cual es el sucesor del reino y viene con estas consecuencias que venía o esta mujer Atalía, pues venía con esto de querer ser la reina, igual que Jezabel. Dijo, pues si mi mamá lo es, pues porque yo no voy a poder hacerlo, ¿sí? Entonces imagínense y vamos a ver lo que pasa con Ocosías. Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. ¿Por qué reinó un año en Jerusalén? Vamos a ver por qué. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. ¿Por qué hija de Omri? Es decir, nieta de Omri, nieta del papá de Acab. Sí, eso es lo que está diciendo acá. No es que y acá se saltearon pues a Acab, como si no existiera el pobre, ¿no? Imagínense. Y sigue diciendo, ¿sí? Y recordemos que para esa época no había distinción de hijo y nieto, o sea, hijo y hijo era lo mismo que decir nieto, ¿sí? Hoy en día sí se hace distinción, pero para esa época era normal decir hijo, hijo de tal, pero era el abuelo, ¿no? Lo mismo que pasa con David, hijo de David, pero no dicen de cuál descendencia ni nada, por lo menos ya después en posteriores genealogías, ¿no? Eso es algo que podemos verlo. Y sigue en el verso 3. También él anduvo en sus caminos de la casa de Acat, pues su madre le aconsejaba que actuase ¿qué? Impíamente. ¿Quién era la que quería gobernar? ¿Quién era la que quería ir? ¿Cómo manejar todo? Pues esta mujer, Atalía, ¿sí? Quería hacer lo mismo que estaba haciendo o que hizo Jezabel con Acab, manejarlo, o sea, hacer lo que ella quisiera, pero acá lo estaba haciendo ¿qué? Con el hijo de ella. Imagínense. Y acá vamos a ver cómo empieza a trascender, o sea, no solo empezó a coger como marioneta a su propio hijo, a Ocosías, sino que hizo mucho más allá. A Ocosías lo matan. ¿Y quién lo mata? Vamos a verlo en el verso 7 de este capítulo 22, que dice,
Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Jorán, o sea, yendo ante su padre, porque habiendo venido, salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Eterno había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Y recordemos a este Jehú fue el que Dios le habló que él tenía que exterminar a toda la casa de Acab, ¿sí? Y pues de lógico que Ocosías venía siendo descendiente de Acab, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mezcló, se unieron con la hija de Jezabel, que era mujer de Acab, pues era esto, pues de lógico que se venía siendo generación de Acab. Cuando Dios le manda acabar y exterminar a toda la descendencia de Acab, entre ellos entraba Ocosías, lastimosamente, ¿sí? Y por eso sigue diciendo, la cual el Eterno había ungido para que exterminara la familia acá. Entonces, una vez que Ocosías muere, una vez que ya Ocosías pues no tenía sucesor, no tenía nada, pues miremos qué fue lo que trató de hacer Atalía, su madre. Miremos qué fue lo que pasó con Atalía. Y acá es donde vemos estos capítulos 22 y 23, donde es como si se repitiera la historia que vemos en el reinado del norte, ¿sí? Donde Atalía empieza o quiere usurpar el trono, quiere quitar el derecho del rey, ¿sí? Antes de seguir, dale la bienvenida a Carlos, Juan, ¿sí? No los había saludado. Es un placer tenerles. Y pues vamos a seguir mirando acá cómo es que realmente toda esta decisión de Josafat de haberse unido con una mujer en yugo desigual a su hijo, y haber hecho esta pareja de una manera totalmente a la que Dios le dijo que no lo hiciera, siendo seguidor de Dios, haber tomado una decisión tan mala, cómo afectó al reino de una manera tan grande. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Atalía, y por eso dice el verso 10 del capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Qué quiso decir? Voy a exterminar a todos aquellos que pueden ser sucesores porque yo me voy a quedar con el trono. Eso fue lo que hizo Atalía, imagínense. Y esto es algo que se ha levantado hoy en día. Hoy en día, ¿qué quiere hacer la mujer? Quitar el trono o el rol de que el hombre le corresponde. Eso no quiere decir que nosotras como mujeres no podamos hacer muchas cosas, las podemos hacer, pero tenemos un rol definido que el Eterno nos mandó y el hombre tiene un rol definido que Dios le mandó. Si tratamos de usurparlo, si tratamos de coger y hacer el rol que no nos corresponde, pues por eso es que estamos como estamos, ¿no? El hombre queriendo ser mujer y la mujer queriendo ser hombre. O sea, estamos haciendo todo lo contrario cuando ya tenemos roles definidos que incluso nuestro cuerpo, nuestras neuronas, todo lo que tenemos pues da para cumplir ese rol por el cual fuimos diseñados, ¿sí? Y sigue diciendo, Atalía mata a todos sus nietos, o sea, no deja a nadie para reinar. Sí, siguió el ejemplo que estaba haciendo Jezabel, Jezabel que estaba haciendo en el reino del norte. No, que este se va a subir, venga, lo mato. Ay, que este se quiere ir en contra de mí también. Ah, estos profetas quieren venir y me dicen que Dios va a quitar el trono y que esto no debe ser así. Pues voy a perseguir a todos los profetas porque se están yendo en contra mía. Eso fue todo lo que hizo y estaba haciendo Jezabel. No sé si todavía para el momento en que estaba ya Atalía tomando como ese mismo lugar que hizo Jezabel. Y sigue en el verso 11. Pero Josabet, perdón, ya estoy leyendo mal, pero Josabet, hija del rey, hija de cuál rey, y ahorita vamos a ver, dice, tomó a Joás, hijo de Ocosías,
y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Es decir, ¿qué hizo? Lo escondió por allá de tal manera que nadie lo viera. Lo escondió para que nadie lo encontrara. ¿Con quién? Con una de las cuidadoras, con una de las siervas que cuidaban a todos los príncipes. Y sigue diciendo, así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, hija de quién? Del abuelo de este niño que guardó, del papá de Ocosías, era la tía. Sí, la tía de este niño, pues cogió y dijo, tengo que guardarlo porque él tiene que ser el sucesor. Tiene que quedar alguien del linaje de Judá, o si no, imagínese dónde hubiera quedado. Dios utilizó a otra mujer para restaurar el reino, ¿sí? ¿Qué dice? De delante de Atalía, o sea, lo escondió delante de la Atalía y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondidos en la casa de Dios 6 años. ¿Lo escondieron en dónde? En el trono, en la casa del Eterno, donde no podía entrar, recordemos que para esa época no podía entrar el rey al, al templo, ¿sí? Y por eso, entre tanto, pues, ¿qué pasaba mientras en estos años? Pues Atalía estaba reinando. 6 años reinando Atalía, ya llevaba, imagínense. O sea, ¿qué haría toda esta mujer que estaba haciendo allí, reinando? Y esto es algo que nosotras como mujeres tenemos que aprender, que nuestro rol no es el de los hombres, nosotros tenemos un rol definido, un rol diseñado. Pongan a un hombre a cocinar, a cuidar a un niño y estar pendiente de los perros y estar pendiente de 10 ollas mientras que tú lavas la loza. El hombre no hace todo eso al azar. No puede hacer todo eso de un solo lado. No están diseñados. En cambio, como mujeres, cocinamos, lavamos loza, estamos pendientes de los niños y hasta incluso estamos viendo una novela, una serie o estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos haciendo eso. No sé, las mujeres acá que están acá me lo pueden confirmar. ¿Sí? Nosotros tenemos ese diseño. Yo casi siempre eso es lo que hago acá cuando cuido niños. Imagínense. Nosotros por eso tenemos, cada uno tiene un rol en específico. Si quieres saber cuál es tu rol, búscalo en las escrituras. Mira cuál fue el rol que Dios le dio a cada una de las mujeres y qué era lo que ellas hacían cuando realmente eran exaltadas, cuando realmente eran bendecidas. ¿Cuál era el rol del hombre cuando realmente era exaltado, cuando realmente era bendecido, cuando Dios le llamó, tú eres realmente un siervo mío? Cuando le dijo a David, tú eres mi amigo, ¿por qué le dijo esas palabras siendo hombre? ¿Por qué Dios permitió que Débora en un momento se levantara y casi guiara a toda una nación? Pero ella, ¿qué hizo con respecto realmente al que Dios llamó para libertar al pueblo? Todas esas cosas tenemos que recordarlas y tenemos que mirar cuál es nuestro rol de acuerdo a lo que Dios nos dice, no de acuerdo a lo que el mundo nos dice. Porque hoy en día, pues imagínense, hasta nos convertimos en gatos y perros porque es que ahorita el mundo dice eso. No, como tú te percibas, pues así eres. Ah, entonces si me percibo un computador, pues soy un computador. No, cuidado con eso, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos como mujeres el derecho de usurpar el lugar del hombre. Y el hombre, pues tampoco debe estar como que diciendo, venga, yo voy a complacer a todo lo que mi mujer quiere, no. Tenemos que tener un balance, ¿sí? Sí puedes complacerla, sí puedes amarla, pero ¿qué tienes que hacer? Mirar que todo lo que ella te pide esté basado en las escrituras, no la vas a escuchar. No te dejes solo guiar por lo que ella dice. Lo primero y el primero que tienes que escuchar es a quién. A Dios. Eso es como cabeza del hogar lo que tienes que hacer. ¿Sí? A los hombres esto va. Para las mujeres, pues a nosotros, ¿qué nos toca?
Así como el pueblo debe obedecer a Dios, la mujer debe obedecer a su esposo, pero eso no quiere decir que el esposo pues puede hacer lo que quiera con ella, no, hay un límite también, ¿sí? Por eso es que debemos estudiar las escrituras y saber qué es lo que Dios habla que nosotros como mujeres queremos hacer y qué es lo que los hombres deben hacer como hombres, como cabezas de hogar, como jefes de la casa, sí, a eso Dios los llamó. ¿Sí? No le podemos quitar el lugar, ¿vale? Y esto pues realmente va a llevar a Judá a una decadencia, a un desgaste a nivel espiritual que realmente no debieron haber llegado como aquellos que tienen las escrituras en sus manos. ¿Qué pasó? Y después cuando el niño cumple 7 años, ya Atalía llevaba 7 años allí, pues ¿qué hacen? Convocan una asamblea y lo hacen rey. O sea, el pueblo ya no quería tener a Talía como reina. Así sería su reinado que el pueblo ya la quería sacar. Apenas el niño tuvo la edad suficiente para poder subir al trono, de una vez la desplazaron. Es decir, no podían esperar en quitarla del trono, por lo mismo que era de malvada, ¿sí? Y acá es interesante, ¿sí? Que hay un niño escondido, hay una mujer que está reinando y esta es historia que se repite, ¿sí? Hoy en día, ¿dónde está Yeshua? ¿Mm? ¿Y quién es la mujer que está tomando el control de todo y está haciendo todo lo que el mundo quiere? En el cristianismo, cuando ustedes están en el cristianismo o en la teología cristiana, ¿a quién se le llama la mujer o esta prostituta o esta que estaba mostrando allí en Apocalipsis? ¿Se le habla a quién? A la Iglesia Católica, ¿sí? A Roma, al Imperio Romano, que después se convierte en catolicismo y de allí pues desprende muchas cosas, ¿sí? Hoy en día, ¿quién está reinando? La Iglesia Católica, el imperio romano, a través de la influencia de la Iglesia Católica en cuanto a religión, en pensamiento y todo, tenemos nuestro pensamiento grecorromano que lo tenemos que ir lavando y lo estamos lavando como estudiando las escrituras. Pero ellos en dónde tienen a Yeshua, lo tienen por allá escondido, que no sepan su origen, que no estudien sus enseñanzas, que sea solo lo que el Padre está diciendo allá arriba, sea lo único que vale. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿No se está repitiendo la historia? Una mujer queriendo usurpar el reino que no le corresponde, queriendo tomar el control de algo que no le corresponde. Vemos cómo todo esto se va manifestando y se va haciendo y se va repitiendo a lo largo de la historia. Y acá vamos a ver cómo realmente empiezan a mostrar a este rey y se manifiesta. ¿Después de cuántos días? 7 días. Y en cuanto dice las escrituras, o bueno, lo que hemos ido estudiando, ¿en cuántos días es que se va a revelar el Eterno? ¿En qué mes se va a revelar el Eterno? ¿En qué mes se revelará Yeshua como el Mesías, como el Rey de Reyes? En el séptimo. Exactamente, en el séptimo. ¿Sí ven todo esto cómo empieza a conectar no solo mirando números y qué tal si nos ponemos mucho más a fondo? ¿Sí? Entonces, imagínense, y se dice, bueno, según como hemos estudiado las festividades, en el séptimo mes, en el primero del mes séptimo, es el día de las trompetas, ¿cierto? Cuando se proclama, cuando se está esperando la venida de quién? Del Mesías. Eso es lo que añoramos en esa fiesta. Por eso llamamos, tocamos trompeta para avisar, para anunciar que qué, que venga el Mesías, que lo estamos esperando. Después ya no va a ser para eso, sino para decir que este día llegó nuestro Rey de Reyes, ¿sí? Y lo mismo pasó acá, cuando tenía 7 años, lo mostraron, le manifestaron, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué pasó en ese momento? Dice, y los levitas y todo Judá lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joiaida, perdón, Joiada.
Es que son nombres enredados. Y dice, y tomó cada jefe a los suyos, los que estaban el día de reposo. O sea, imagínense, era un sábado. Y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías, es decir, no las mandó a descansar, tenían que quedarse en el templo. Dice, dio también al sacerdote Joiada, a los jefes de centenas, las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. ¿Por qué estaría todos estos escudos, todo esto allí guardado? Lo tenían como algo de reserva, como algo de recordar al rey David, pero que en su momento, esto que el rey David guardó, esto que el pueblo guardó como conmemoración, le sirvió ¿para qué? Para proteger a la descendencia del rey, para proteger a aquel que iba a suceder o que iba a tomar el lugar del rey, ¿sí? Imagínense todas estas armas allí escondidas como trofeos de guerras y a quienes se los entregó, a sacerdotes. ¿Ustedes creen que los sacerdotes podían tomar un arma? No podían hacerlo. Pero ¿qué dijeron? Nos toca para defender al rey. Si ellos no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado con Judá? No hubieran contado la historia, muy posiblemente, o sí, de pronto Dios hubiera utilizado otros métodos para realmente volver a levantar a Judá y utilizarla de manera como la ha utilizado hasta el momento, ¿sí? Imagínense esto. Y esto nos muestra cómo todos estos sacerdotes que sabían las escrituras se rebelaron a Talía y dijeron, ya no queremos más este reinado. Pasó igual como en la época de los macabeos con los griegos, ¿sí? ¿Qué dijeron? ¿Cómo así que vas a usurpar el trono? ¿Cómo así que te vas a ir y vas a meter a una estatua en el templo? Eso nosotros no lo aceptamos. Por eso fueron y le quitaron la cabeza a Zeus, por eso fueron y hicieron muchas cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para restaurar y para poder volver a traer otra vez, ¿qué? El templo a, a los judíos, para poder volver y restablecer el lugar que le correspondía a Dios y que no lo profanaran. Eso pasó con los macabeos, ¿cierto? Por eso se da este milagro del Hanukkah, ¿sí? Que se dio para esta época. Por eso los judíos celebran el Hanukkah, esta fiesta que Yeshua pues también estuvo en su momento. Entonces, imagínense, bueno, no se sabe si estuvo a totalidad, pues se cree que pasaba por allí o estuvo allí, no se sabe, eso dice el verso, no lo cuenta muy así por encimita. Entonces, todos estos trofeos de guerra en los cuales David obtuvo todas sus victorias, porque recordemos, si ustedes miran, David nunca tuvo una batalla que no ganara. Todas las ganó, ¿sí? La única que no ganó fue con Bexabe, que realmente allí perdió, pero pues Dios la utilizó con un propósito también, esa desobediencia, un propósito realmente bueno, ¿sí? Y todas estas armas que este rey tuvo se volvieron armas, ¿para qué? Para salvar a un descendiente de él a futuro. Entonces nosotros no podemos decir que a veces ciertas cosas que nosotros hayamos hecho, que hayamos tenido, que ciertas victorias o ciertas cosas que hayamos hecho no vayan a servir para nuestros descendientes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que hagamos, con lo que dejemos a nuestros hijos, ¿sí? Y dice en el verso 10, y puso en orden todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes, mejor dicho. Como quien dice, lo último que van a tocar es a este niño. Imagínense lo que hicieron estos sacerdotes que nunca habían tocado una espada, nunca habían peleado, ¿sí? Dice, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio. ¿Cuál es la corona?
la corona normal que ellos ponían de rey para que todos supieran que ese era el rey. ¿Y cuál era el testimonio? La Torá. ¿Sí? La Torá era aquella que tenían que guardar, que tenían que ceñirse. ¿Para qué? Para que el rey realmente pudiera ser virtuoso, para que pudiera ser realmente exitoso en su reinado. Y dice, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo, viva el rey, viva el rey. Ahora sí empezaron a gritar, ya todos armados, ya todos dispuestos, por si al caso venía esta Talía. Entonces, estaban dispuestos, pero ya habían coronado al rey sin que Atalía se diera cuenta, ¿sí? Entonces, la corona representa el reinado de David y el testimonio, el rollo de la instrucción, el rollo de la dirección, el rollo del camino, ¿sí? Y esto nos dice, y cómo nos dice Apocalipsis que vendrá el Mesías. Imagínense cómo vemos acá esta conexión de este niño con el reinado que el Mesías va a hacer por segunda vez. Amparito, no te preocupes, lo importante es que estés acá, ¿vale? Listo, entonces imagínate, entonces vamos a ver cómo es que realmente el Mesías tendría que estar y tendría que venir cuando venga, ¿cómo va a venir? Y nos lo dice Apocalipsis 1:3. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, o sea, en medio de todos estos candeleros, ¿a quién ve? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta es una descripción de Yeshua, ¿sí? Cuando ya está realmente allí mostrando su real belleza, su real grandeza, ¿no? Y sigue en el verso 16 de Apocalipsis 1. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de ¿qué? De 2 filos, ¿sí? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué era esta espada de doble filo que habla acá? ¿Quién me puede decir cuál era esta espada de doble filo? La palabra del Eterno también. Exactamente, sí. La Torá. La instrucción, la palabra de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Con Efesios 6:17. Y tomad el yelmo y la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Mm? Imagínense. Y en Hebreos 4:12 nos lo deja mucho más claro. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de ¿qué? De 2 filos. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Que de su boca salía una espada aguda de ¿qué? De 2 filos. Imagínense. ¿Y qué dice que sigue siendo Hebreos que hace esta espada de 2 filos? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será que esto es mentira? ¿Esto es verdad? Las escrituras nos hacen eso. ¿A cuántos de nosotros no cogí y nos noqueó cuando recién estábamos estudiando el curso básico? Y nos dio mejor 10.000 vueltas que nos hizo atronar la cabeza, ¿no? Y cuántas veces nos sentimos que a veces las palabras del Eterno llegan como si una punzada directo en el corazón y nos hiere y nos lastima, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe lo que hay en el corazón y cuando nos da esas punzadas es como que, uy, Dios mío, me dicen lo que más me duele, en lo que menos quiero dejar. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Sí? Imagínense. Eso estaba pasando en este tiempo y es algo que se ve y algo que a veces nos pasa, ¿cierto? Y a veces las escrituras nos tienen que decir, venga, vea, mire, mire cómo estás haciendo, ¿cierto?
mire esto, corrige aquello, mire ese camino que está tomando, todo está malo. Arréglelo, ¿cierto? Eso no lo dicen las escrituras. En su momento nos llama la atención, nos da mala oreja, nos da palazos, incluso hasta nos pira una piedrada, ¿sí? Y allí es donde realmente tenemos que estar mirando lo que el Eterno nos está mandando a hacer, ¿sí? Y entonces sigue acá en este lugar donde están gritando viva el rey, ¿sí? ¿Y qué dice? Luego sacaron al rey, le pusieron la corona y le entregaron una copia del pacto. ¿Qué le entregaron? Una copia de la Torá, ¿sí? Y dice, y lo proclamaron, ¿qué? Rey. Joyada y sus hijos lo ungieron y gritaron, viva el rey. Viva el rey. Y lo gritaron, no lo hablaron, no lo dijeron así suavecito para que Atalía no lo escuchara, no, ahí sí lo gritaron a voz duro para que lo escuchara, ¿sí? Entonces, un principio acá que tenemos que hacer es que para reinar la casa de David, para reinar la casa de Dios, para reinar y para que Dios reine en nuestros corazones, ¿qué tenemos que tener? La instrucción. Si no tenemos la instrucción y si no nos seguimos conforme a lo que este libro nos está diciendo, si este libro, si nosotros no seguimos esta instrucción conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo, pues definitivamente, ¿qué pasa? Vamos a perdernos, no vamos a cumplir el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Si nosotros tenemos en nuestras manos el saber y el reconocer que con la instrucción, con el rollo, con la palabra de Dios, hoy en día pues ya son 66 libros los que tenemos que estudiar, pero si nos basamos solo en los primeros 5, con eso tenemos ya para andar en una vida totalmente plena y santa, ¿sí? Entonces, si vemos o si miramos en un reino sin Torah, pues se vuelve ¿qué? Absurdo, se vuelve blasfemo, es una congregación donde definitivamente van a ser peores que animales, porque se van a dejar llevar por sus instintos, por sus pensamientos, por lo que ellos maquinan en vez de dejarse llevar por lo que Dios quiere hacer. Y ese reino sin Torá, sin nada, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando se levante el anticristo. Incluso hoy en día ya lo podemos ver en nuestras ciudades, cuánta maldad, cuánta perversidad, cuánta cosa no se ha visto que ya hoy en día no les importa nada. Ya los hombres se besan hasta por las calles, lo mismo las mujeres, ya cambian de apariencia, el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre y cosas así por el estilo. Hasta incluso hay gente que dice, no, yo quiero ser un animal. Se cogen y se deforman totalmente para parecer monstruos porque dicen, yo soy un monstruo. ¿Y qué les dice? ¿Y eso qué quiere decir? Que están en la oscuridad, que todavía no han encontrado la luz, que en ese afán de búsqueda pierden su identidad como seres humanos, como personas que ni siquiera los animales hacen, ¿sí? Porque cuando una jirafa se convirtió en un hipopótamo o en un hipopótamo quiere convertirse en un cocodrilo, pues nunca lo hemos visto, ¿cierto? Cada uno está cumpliendo su función a cabalidad. Nosotros, que según eso somos diferente a todos los demás, tenemos raciocinio, tenemos pensamiento y no lo utilizamos sino para qué? Para hacer cosas totalmente locas, equivocadas. Entonces, ¿quién reinaba sin la Torá? ¿Quién estaba en este momento sin instrucción, sin dirección? Pues Atalía. Atalía representaba a aquel anticristo para su época, ¿sí? Podríamos decir que ese es un anticipo de lo que va a ser quién, Atalía, de lo que iba a ser el anticristo, ¿sí? ¿Que cuántos años estaba reinando? 7 años. ¿Cuántos años ha estado reinando el maligno en nuestro tiempo? Casi 6 milenios, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar en el séptimo año cuando este niño cumpla los 7 años? Cuando llegue el séptimo año, ¿qué va a pasar?
El Eterno se va a mostrar, Yeshua va a venir, ¿sí? Por eso es que muchos dicen pila, ya estamos cerca. No es que sea mentira, estamos cerca. No se sabe si a 100, si a 200, porque recordemos que un año para el Señor, ¿cuántos son para nosotros? ¿Quién se acuerda? Un día, Sí, un día para el Señor son 1000 siempre. años para nosotros. 1000 años, yo no llego a los 1000 años, imagínense, ¿no? Entonces, imagínate, no sabemos en cuántas generaciones realmente venga el Eterno, pero debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser nuestro final. Entonces, si vemos todo esto, va representando a lo que Yeshua va a hacer en su momento. Se va a levantar después de 3 años, después de 7 años, y va a decir, voy a reinar, ¿no? ¿Listo? Y eso fue lo que hizo. ¿Qué hizo Jezabel allá en el norte con todo esto que estaba haciendo? Estaba haciendo lo malo, ¿cierto? Mató a todos los verdaderos profetas, mató a todos aquellos que estaban hablando conforme a lo que Dios le decía. Incluso trató matar a Elías. Vemos cómo Elías va y se esconde en unas cuevas que le toca a ¿quién los alimenta? Los cuervos, ¿cierto? Van y le llevan la carne y le llevan el pan. Imagínense unos cuervos. Ustedes cuando han visto cuervos por acá trayendo comida. Eso es casi imposible. Y más que son aves que son de rapiña. Ellos no cogen cosas que no sea así como para ellas. Imagínense. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Fuera de eso, hizo abominación, puso ídolos y adoraban a la reina del cielo. ¿Mm? Esta reina del cielo, les recomiendo que estudien quién es esta reina del cielo, ¿sí? Entonces vemos cómo todo se está repitiendo actualmente. Actualmente la Iglesia Católica, ¿quién adora? A la reina del cielo. Pone ídolos, está en contra de aquellos profetas verdaderos, está en contra de aquellos que realmente hablan las instrucciones tal cual están escritas, ¿sí? Llegó un tiempo donde mataban a todos aquellos que hablaban la verdad y que iban en contra de ellos, ¿no ve? Y todo eso se está repitiendo. ¿Y qué pasó con Natalia? Que dice, cuando yo, esto lo vemos en el verso 12 del capítulo 23 de Segunda de Crónicas, dice, cuando yo el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa del Eterno, donde se presentó al templo. Dijo, ¿cómo así que me van a usurpar mi lugar? ¿Cómo así? No, 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 allá voy a llegar. Y sigue diciendo, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. ¿Y quién había traicionado primero? Y sigue diciendo, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen. ¿En dónde? En la casa del Eterno. ¿Por qué no en la casa del Eterno? Porque eso era abominación, porque eso era hacer que el templo ya no fuera sagrado, ya no fuera santificado, sino hubiera sido maldito, porque era sangre, ¿sí? Y recordemos que no podemos tocar sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos malditos. Eso lo dice la Torá, ¿vale? Y sigue diciendo, ellos pues echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí que la mataron. O sea, nomás estaban esperando levantar a un rey, proclamar a un rey y destronarla, mostrar a un rey realmente posible, habilitado, que cumpliera con todas las características que Dios mandó y de una vez la iban a destronar. ¿Cómo iban a hacerlo mientras que este niño era bebé? Pues no podían, porque ¿cómo iban a decir que un bebé iba a liderar?
Si tenían que esperar que el niño por lo menos tuviera 7 años, que era más o menos una edad donde ya él podía hablar, donde se podía dirigir a la nación. Y así terminó la historia de Atalía. ¿Cómo terminó la historia de Jezabel después de todo lo que hizo? No cayó por allá de un pináculo muy alto y unos perros cogieron y se la devoraron viva. ¿Por qué? Por su pala el trono que no les correspondía, un lugar que Dios no les había dado. ¿Cuántas mujeres y cuántos de nosotros no estamos desesperadas? ¿Por qué? Por estarle robando el control del hombre, estar quitándole el lugar que realmente le pertenece al hombre, que es que dador, es el que lleva la comida a la casa. Sí, no quiero decir que la mujer no lo puede hacer, lo puede hacer, ¿sí? Pero no le puedes quitar la autoridad del hombre, porque si lo quitas, pues ¿qué pasa? Estás usurpando el lugar que Dios le dio y es una autoridad que Dios puso sobre ti. Eso no quiere decir que, ay, no, ahora el hombre va a hacer todo lo que quiere y no va a estar cuidando de aquella persona que Dios le dio. Por eso le dijo, y por eso incluso Pablo en muchas de sus cartas, en Tito y en Timoteo, es donde más habla acerca de los roles tanto de la mujer como del hombre. Si quieren, las pueden estudiar en el verso por verso o los panoramas y pueden entenderlo mucho mejor. Igual lo vamos a estudiar cuando lleguemos hasta allá, ¿sí? Entonces, imagínense, son cosas que Dios le dio y que Dios nos mostró a nosotros que tenemos un rol que seguir, ¿sí? Porque imagínate nosotros de mujeres haciendo el hogar, trabajando y fuera esto cumpliendo otras cosas, pues nos volvemos locas. ¿Qué pasa con el hombre? Queriendo cumplir lo que le toca a la mujer. No va a dar del todo, no va a ser al 100% cumplido. ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para eso. Sí, cada uno tiene un rol específico y fue diseñado para ese rol. Es lo mismo que yo coger una licuadora y la va a poner de olla express. Y la olla express la pongo de licuadora. ¿Será que funciona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí funcionará ese cambio? No, Exactamente, no funciona. Y puede que en un principio me funcione y me sirva, pero ¿qué va a pasar después? No me va a servir. No va a cumplir con lo que realmente yo necesito, ¿sí? Por lo menos puedo echar a la licuadora una carne y sí, me la va a licuar, me la va a ablandar, pero no me la va a dejar como yo la quiero, ¿cierto? Que es suavecita y que yo la pueda jalar y la pueda comer bien. ¿Mm? O si he hecho a triturar un poconón de cebollas en la olla express, pues de lógico que sí me las va a ablandar y van a quedar cocinadas, pero no me las va a dejar como yo realmente las quiero. ¿Mm? Entonces no está cumpliendo el rol como tal que yo quiero, no está cumpliendo el propósito especial del que Dios quiere cuando nosotros quitamos el rol que nos corresponde a cada uno. Cada uno tiene un rol especial y por eso debemos de buscar ese rol a través de qué? De las escrituras, no de acuerdo a lo que el mundo me dice, no de acuerdo a lo que mi mamá o Perencejito me dice, sino de acuerdo a lo que está en las escrituras, ¿vale? Entonces, acá casi estuvo a punto, por esta mala decisión de Josafat, casi estuvo a punto de perderse la línea por la cual iba a venir el Mesías. Y esto lo podemos ver en varias decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Tomamos decisiones de las cuales a veces vamos a terminar perdiendo casi el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios es misericordioso y utiliza sus medios para que no se logre es otra cosa diferente. Como acá, Dios utilizó sus medios, utilizó la tía para salvar a un niño para que pudiera seguir con esto, para que pudiera tener una descendencia, el reinado de Yeshua, el reinado de David tuviera su descendencia y pudiera llegar al Mesías. Pero si esto no hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Hubiéramos tenido un descendiente de David que nos pudiera salvar? Muy posiblemente no. Entonces, imagínate, no habría esperanza si Atalía hubiera acabado y hubiera arrasado con todo. Por eso es que nosotros debemos de respetar lo que Dios dejó y predestinó. ¿Listo? Y gracias a Dios
que utilizó a Josabet para esconder a Ocosías, ¿sí? Y esto es algo que podemos ver cómo Dios empieza a cumplir la profecía a través de Ocosías, ¿sí? Como Dios dijo que iba a guardar, iba a mantener la lámpara de David encendida. ¿Para qué? Para muestra de todos los pueblos y para que llegara la descendencia o que se viera realmente el propósito de Dios en qué? En el pueblo, ¿vale? Y esto lo podemos ver y lo podemos ir encontrando, ¿vale? Y ya después de esto que pasó, pues Ocosías, este niño empieza a reinar, el cual se llama como Joás, ¿listo? Este rey empieza a reinar y pues vemos que de 7 años empezó a reinar Joás, ¿sí? ¿Y reinó cuántos años? 40 años en Jerusalén, es decir, vivió 47 años, ¿sí? Y el nombre de su madre, que fue Sibia de Berseba. Y entonces a veces nos podemos decir, venga, ¿cómo así que imposible que un niño de 7 años, si mi niño que está en la casa de 7 años no lava, ni siquiera hizo para que haga una tarea, es una rogadera, ¿cómo es posible que ellos suban a un niño de 7 años? Que no la pensaron. Pues no lo dejaron solo, tenía que tener un tutor al frente, un tutor al lado, para que realmente este niño pudiera que gobernar. Entonces, este niño estaba reinando bajo ¿qué? Bajo la influencia del sacerdote Joiada, ¿sí? O Joiada. Se me olvida leer bien ese nombre, ¿sí? Entonces, si miramos acá cómo es que Dios estaba haciendo todo posible, cómo es que Dios estaba haciendo las cosas realmente. ¿Para qué? Para cumplir la promesa. Y sigue en el verso 24, verso 2, perdón, capítulo 24, verso 2 de Segunda de Crónicas, dice, e hizo Joás que lo recto ante los ojos de Dios todos los días de quién? Del sacerdote Joiada, de los días de él, mientras que vivió el sacerdote, él hizo lo correcto. Y esto es lastimoso y esto es malo ver que a veces esto es lo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces nos dejamos guiar por lo que diga la gente o por lo que diga el pueblo, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de qué, de hacer lo que Dios estaba haciendo. A veces seguimos o obedecemos mientras que alguien esté ahí al lado de nosotros. Es decir, ay, si está el pastor acá pegado al lado mío y me está jalando la oreja, me está diciendo por dónde debo seguir, yo le camino. Pero ¿qué pasa cuando ese pastor ya no esté? ¿Qué pasa cuando mi mamá no esté? ¿Qué pasa cuando mi esposa no esté? ¿Qué pasa cuando mi esposo no esté? ¿Voy a seguir los caminos de Dios porque es mi convicción, porque es lo que yo quiero? ¿O voy a tener a alguien al lado para que tenga que decirme qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Ustedes qué harían? Por amor a Él debemos seguir. Exactamente, por amor debemos de seguir, pero ¿qué pasó con este niño de 7 años que creció en el templo, que estuvo y que tuvo alguien que los guiara, que los siguiera? ¿Qué hizo? Se apartó de los caminos de Dios apenas tuvo la oportunidad. Es decir, es de esas personas que complace a los demás. Como antes tenía que complacer al sacerdote Joiada, pues lo hizo bien. Pero como después de que se murió, pues a quién tenía que seguir. Y dice en el verso 17, vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa del Eterno, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, y le sirvieron a los símbolos de qué? De acera y a las imágenes esculpidas. Entonces entonces la ira de Dios que hizo vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Eterno, los cuales le amonestaron, mas ellos que no lo escucharon.
¿Qué pasó con este rey? Empezó a escuchar lo que el pueblo le estaba diciendo. No estaba haciendo caso a lo que Dios le decía, sino a quiénes, al pueblo. Ay, no, es que el pueblo quiere hacer eso, no, la vamos a dejar. Ay, no, es que el pueblo quiere eso, no sé qué, imagínense. Y sigue en el verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Eterno? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Eterno, Él también, ¿qué? Os abandonará. Si tú abandonas a Dios, ¿qué va a pasar? Dios te va a abandonar a ti. Cuidado, no lo abandonemos, porque si no, graves. Y sigue en el verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, ¿qué? Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de ¿dónde? De la casa del Eterno. Imagínense, este rey no le importó ni siquiera por agradecimiento a aquel que lo había salvado, que fue Joiada, ¿sí? Porque si el sacerdote no hubiera hecho esto, no lo hubiera cuidado, no lo hubiera tenido allí en el templo, pues definitivamente él no se hubiera levantado como rey. Pero imagínense, matar al hijo de aquel que lo salvó, de aquel que le dio por lo menos la oportunidad de volverse a levantar y ser lo que tenía que ser, y aún así, ¿qué hizo? Hizo lo malo, por eso dice el verso 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Jodaía, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo, al morir, el Eterno lo vea y lo demande. Imagínate lo que dijo Zacarías, que el Eterno te lo demande, que el Eterno haga justicia. Imagínense. Tristemente esto que a veces nosotros hacemos con Jesucristo. A veces nosotros preferimos seguir nuestras cosas, preferimos seguir nuestras vidas antes de seguir a lo que Yeshua dice. ¿Y cuántos nos vemos que están diciendo ser discípulos de Jesucristo, que están diciendo ser discípulos de Yeshua, pero realmente están haciendo qué? Lo contrario a lo que Yeshua les está mandando o les está mostrando a lo largo de las escrituras. ¿Qué dice? No sean chismosos y van allá y están allá pegados a la pared a echar chisme, ¿sí? O les dice no codiciarás y allá están codiciando a la mujer del prójimo y están haciendo, incluso dicen que son los líderes más buenos que hay en la iglesia, son los mejores, son los más santos, pero ¿qué están haciendo a escondidas? ¿Están siendo realmente discípulos del Eterno? ¿Realmente están caminando y están mostrando ese amor que Dios mostró al mandar a su Hijo? Lo estamos matando cada vez que estamos haciendo lo incorrecto. Lo estamos entregando. No estamos viendo realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, este rey que hizo no tuvo misericordia ni siquiera de aquel que lo había salvado. Como nosotros no tuvimos misericordia de Yeshua cuando lo entregamos en la cruz. Lo digo nosotros porque nosotros también lo hicimos con nuestros pecados, con nuestras maldades, con todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, lo entregamos. Lo volvemos a clavar allí cuando cometemos una falta, ¿sí? Entonces acá nos deja una moraleja que es que Joás nunca tuvo una relación plena con Dios. La relación lo tenían los demás, él seguía lo que los demás decían. Ah, si el mundo me dice que tengo que tomarme esto, me lo tomo. Si el mundo me dice que tengo que pararme de cabeza, me paro de cabeza. Si el mundo me dice que yo soy un perro, soy un perro. Si el mundo me dice que tengo que brincar a la luna, como sea, tengo que hacerlo. Eso hacía Joás, seguir a lo que el mundo decía. Pero si tú realmente quieres ser exitoso, si tú realmente quieres andar conforme al camino de Yeshua, ¿a quién tienes que seguir y con quién tienes que realmente tener una relación íntima? ¿Con quién? Gloria con el Señor Jesucristo. Exactamente, con Jesucristo, con Yeshua. Exactamente eso tenemos que hacer. ¿Y esto qué nos demuestra? Que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos.
Tú no pienses que porque tu mamá, que por tu esposo, que por el pariente que tengas, es que vas a ser salvo. Eso es mentira. Eso es mentira. Tú vas a ser salvo que independientemente todos tenemos que tomar una decisión en algún momento. O sigo a Dios o lo desecho. O sigo al diablo o sigo a Dios. No hay de otro camino, no hay niveles medios en cuanto a esta decisión, ¿sí? Y esto es algo que incluso Primera de Juan nos lo está diciendo. También podría agregar un poquito de que lo que mencionaste ahorita, de que él se basó pues en lo que le decía el profeta y Ujú. todo, y también es lo que pues tristemente también vemos ahora en las diferentes instituciones religiosas, denominaciones, que la mayoría pues seguimos también al que nos está guiando, ¿no? Al que nos Ajá. está diciendo, y así dice, y así dice, y así dice la palabra, y en realidad pues no dice así tampoco. Por eso a veces, pues muchas de las veces nos equivocamos en el seguir al Señor. Ujú. Y por eso es que ahí es importante antes de mirar lo que dice el nombre, si ellos están diciendo dice, bueno, no me digas dice, muéstrame dónde está, es que está escrito. Sí, o sea, a mí no me hables así, a mí tienes que hablarme con la Biblia abierta y decirme, ven, mira, es que acá está escrito, ¿sí? Por eso es que cada vez o a cada vez que yo me acuerdo y les digo, revisen si realmente les estoy diciendo lo correcto, porque a veces a mí también se me pase, por lo menos ahorita en la clase que tuve hace rato de letras rojas, les estaba diciendo y estaba hablando y pensé en Coré, pero dije Caleb, ¿sí? Imagínense, confundí a dos personajes, a uno que hizo lo correcto, a otro que hizo lo incorrecto y dije y lo metí como si estuviera haciendo lo incorrecto. Y nadie dijo nada. Mi mamá fue la que me dijo después de terminar clase, me dijo, mire, usted dijo esto, esto no es así. Y yo, ay, ya que ya terminé clase, ya había cancelado, ya no había quedado de mal. Entonces, imagínense. Tienen que mirar, ustedes también tienen que conocer las escrituras, no se pueden quedar con lo que yo les enseñe porque yo fallo. Sí, a veces mi mente, a veces como dicen por ahí, la boca o la lengua gana más que lo que realmente está diciendo mi cabeza, ¿sí? Ustedes tienen que revisar si todo esto está conforme a lo que dice las escrituras, no se dejen comer cuento. Sí, no hagan lo mismo que estábamos haciendo en la iglesia cristiana, que escuchábamos al pastor y todo lo que decía lo dábamos por sentado. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer igual que los de Berea cuando Pablo fue y les enseñó y que decían, no, vamos, venga. Apenas llegaron a la casa que pusieron, sacaron su Torá, sacaron lo que ellos tenían y empezaron a estudiar y revisar si todo lo que él les estaba diciendo era correcto o incorrecto, sí, a veces nosotros también fallamos, somos seres humanos, a veces la cabeza nos mete otro cuento cuando no era así, ¿sí? Y por eso es la importancia de que de estar estudiando las escrituras, ¿sí? De no basarnos solo en lo que nos dicen los demás, sino lo que me dice el Eterno a través de su palabra, ¿vale? Por eso es importante sacar tiempo para estudiar las escrituras, ¿vale? Entonces, no sé si hasta acabamos bien con este rey, Joram, o Josías y Joás. O sea, vimos ahí casi en una sola, con Atalía, vimos casi tres reyes casi ahí en un solo momento. ¿Cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, muy bien, gracias. Vamos bien. Sí, bien, Juliet, gracias. Vale. Me encanta que vayan entendiendo. ¿Listo? Entonces seguimos acá con el reinado de Amasías, que es el siguiente sucesor, ¿sí? Y este rey, vamos a ver cuánto fue y qué fue lo que hizo, si hizo lo correcto o lo incorrecto. Y dice en el verso 1 del capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén.
e hizo él lo recto ante los ojos del Eterno, aunque no de perfecto corazón. Es decir, hizo lo correcto en lo que él quiso, pero no de perfecto corazón. Es decir, su corazón no estaba totalmente circuncidado, como lo decimos, no estaba totalmente sincero hacia las cosas del Eterno, ¿sí? No lo hizo por convicción completamente, pero por lo menos hizo ¿qué? Lo recto. Es decir, las escrituras me dicen que no tengo que mentir, que no tengo que robar, que no tengo que matar. Bueno, eso no lo hago, pero no lo hizo por convicción, por quererle agradar a Dios, sino porque sabía que era lo correcto, ¿sí? Son dos cosas diferentes. A cuando yo digo, uy, no, yo no puedo codiciar la mujer del prójimo porque es que Dios me dijo que no sé qué, venga, pongámonos como cositos así para andar así que no mirar a nadie, ¿sí? A veces nos toca así, ¿cierto? Y eso lo hacemos cuando queremos agradar a Dios, no lo hacemos porque sí, sino lo hacemos con un propósito de qué? De agradar y de agradecerle al Eterno por lo que nos hizo. Todo lo contrario cuando lo hacemos porque sí. Eso pasa cuando nosotros le obedecemos o le obedecíamos. Bueno, acá ya casi todos somos muy mayores, ¿cierto? Mayores de edad, ya no andamos con nuestros padres. Pero cuando éramos chiquitos, sí, y le hacíamos caso en lo que nuestra madre nos decía, pero no íbamos más allá, pues estábamos haciendo lo correcto, ¿cierto? Pero no estábamos yendo más allá como agradar a la mamá o al papá, ¿sí? Es decir, la mamá nos mandaba a lavar la loza, bueno, lavábamos lo que estaba en el platero, pero lo que estaba alrededor no lo lavamos. ¿Sí? No buscábamos que había más sucio en la casa, sino lavábamos solo lo que estaba en el platero. Sí, la mamá no nos decía nada, ¿por qué? Bueno, sí, por lo menos lavó la loza, sí, no lo hizo a perfección, pero pues lo hizo, sí, cumplió con lo que tenía que hacer. Eso mismo, sí. Entonces, cuando nosotros agradamos o queremos agradar a alguien, que lo hacemos con completo, no dejamos nada por ahí. Me dijeron que voy a lavar la loza, venga, voy a mirar por cada cuarto a ver si dejaron algún plato, algún pocillo, o voy a mirar acá en la loza a ver qué quedó así que ya tenga para lavar y lo lavo. ¿Sí? Eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer las cosas bien con el fin de ¿qué? De agradar al Eterno, en este caso con el fin de agradar a quién? A aquella que me dio la luz o mi mamá o mi papá, ¿sí? Imagínense cuánto más no debemos hacerlo por el Eterno, pero él estaba haciendo ¿qué? Lo recto, lo que él vio que era justo y listo, no se dio mucho más. Y después de él sigue el reinado de Usías. De este rey casi no se habla mucho. Si ustedes quieren leer la historia, les invito a que la lean, la de este rey Amasías, que realmente pues no hay mucho que resaltar. ¿Listo? Pero sí, les encargo que la lean si quieren. Hay unos reyes que vamos a ver muy, muy bien, pero hay otros que no tanto. ¿Listo? El otro que reinó fue Usías. Este rey realmente fue un rey que estuvo y fue próspero. Y esto lo dice el verso 5 del capítulo 26, que dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios y en estos días en que buscó al Eterno, el que le prosperó. O sea, mientras que buscó el Eterno, que fue próspero. ¿Mm? Entonces, esto es algo que podemos ver, pero ¿cuál fue el problema de Usías? Y este rey es el que se habla en Isaías. Sí, este también lo vamos a tocar un poquito cuando entremos al profeta Isaías en el capítulo 1. Lo cita, ¿sí? A este rey Usías. ¿Y qué dice? Dice en el capítulo 6, perdón, me equivoqué, era el 6, y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué acá resalta el rey Usías? Y es que el rey Usías hizo algo que no iba conforme a la palabra, ¿sí? Y esto pues lastimosamente pasó para la época de un profeta
tan justo, tan recto como lo llegó a ser Isaías. Sí, Isaías fue uno de los hombres que para su época era un profeta eh, muy conocido, ¿sí? Debido a lo que él decía. Pero el problema que hizo Usías, ¿cuál fue? Cuando fue prosperado, cuando fue bendecido, ¿qué hizo? Y esto lo vemos en el verso 16 del capítulo 26, que dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, se enorgulleció, se le puso, mejor dicho, se le subió la riqueza a la cabeza, por así decirlo, ¿sí? Y dice, porque se rebeló contra el Eterno, su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Pregunta, ¿el rey podía entrar al templo y No, podía quemar incienso? no, solo los No, levitas. solo los No, sacerdotes. Exactamente, no. Él no podía entrar al templo y tampoco podía quemar incienso. Los únicos que podían entrar eran los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Y los únicos que podían quemar incienso era el sacerdote, ¿sí? Nadie más. ¿Listo? Y esto estaba prohibido para un rey. El rey quisiera esto, definitivamente tenía su castigo. Pero este rey, ¿qué hizo? Estaba obstinado, se rebeló, se le subió el orgullo a la cabeza, se volvió prepotente. Tenemos que tener cuidado nosotros también con esto, de que después de estudiar, de que después de que estemos aprendiendo, no se nos suba la sabiduría del Eterno a la cabeza y nos volvamos prepotentes, nos volvamos orgullosos a tal punto de que querer quitarle la labor de otro, del que Dios ya había predestinado, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Él prefirió dejar su rol de rey. ¿Para qué? Para ir a hacer algo que no le correspondía hacer, ¿sí? Y esto, ¿dónde lo encontramos? ¿Quién era el único que podía hacer esto? Lo encontramos en número 1640. Esto para que lo tengan ahí como respaldo y para que sepan cómo encontrarlo, ¿listo? Y dice en el verso 40 de número 16, en recuerdo para los hijos de Israel, de ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Eterno, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Eterno por medio de qué? De Moisés. ¿Ustedes creen que este rey Usías debía haber conocido esto? ¿Sí? Él debió haber entendido esto, él debió haber distinguido en que esto no lo debías haber hecho, porque le hubiera pasado no solo como Coré, sino también que como los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con ellos al querer ofrecer fuego extraño? Murieron. ¿Qué pasó con Coré con querer hacer lo que no debía hacer? Con querer usurpar el reino o el lugar que le correspondía a Aarón. Él quería ser sumo sacerdote. Y si no era sumo sacerdote, quería ser como Moisés, pero quería destronar a alguno de los dos. Imagínense, ¿sí? Y esto también lo vemos en Éxodo 40:13, dice, y harás de vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y y su unción les servirá por sacerdocio, ¿qué? Perpetuo por sus generaciones. Entonces, los únicos que podían encender el incienso en el templo eran los sacerdotes descendientes de Aarón, ninguno más. Imagínense. Y acá es donde a veces nosotros tenemos que mirar qué responsabilidad tengo con Dios, qué puedo hacer y qué no puedo hacer.
¿sí? Acá el rey se jactó y se creyó, así como muchos hoy en día que son presidentes, que tienen una autoridad máxima, un jefe por lo menos, cree que puede hacer y que porque ya es jefe de nosotros puede hacer y deshacer lo que quiera, pero tienen un límite como autoridad que tienen en ese momento, ¿sí? Un jefe tiene una autoridad hasta un cierto límite, ¿cierto? Él ya no puede ser mi jefe fuera de jornada, ya no es mi jefe, ya lo puedo tratar de tú a tú, pero cuando estoy en el trabajo, pues tiene que ser ¿qué? Mi jefe, tengo que obedecerle, ¿sí? ¿Qué pasó con este rey? A este rey pensó que como tenía el poder, que como él era el rey de Israel, pues el templo también le pertenecía, que también él podía hacer y a deshacer con el templo porque es que era él el rey. Pero ¿qué pasó? Dios ya había estipulado y Dios ya había dicho qué podía y qué no podía hacer el rey. Y por eso pasa lo siguiente en el verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no que te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso al Eterno, sino que a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Acá nos confirma lo que ya estábamos leyendo, ¿sí? Y dice, sal de santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Eterno Dios. ¿Qué les está diciendo? Le están advirtiendo, venga, rey, no lo haga, mire que va a ser castigado, salga antes de que el castigo sea peor. No haga esto, vea que esto no debe hacerlo. ¿Y qué hizo este rey? Dice el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Hagan de cuenta esos muñequitos que se les pone roja la cabeza y les sale aire por acá y por la nariz. Así mismito parecía una olla expresa, empezó a pitar el de la rabia, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Y qué dice? Como no quiso hacer, como en su corazón estaba obstinado y eso que no alcanzó a prender el incienso, ¿qué tal si lo hubiera prendido? ¿Qué hubiera pasado? Dice, en ese momento que le dio la rabia, la ira, porque los sacerdotes le estaban diciendo eso, ¿qué dice? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Eterno junto al altar del incienso. ¿Qué pasó? Dios lo castigó por hacer algo que no, incluso ni siquiera por escucharla. ¿Qué pasó cuando entró? Dios no lo castigó, Dios le estaba dando la opción de salir, pedir perdón y listo, no había pasado nada. Pero como se obstinó, pero como persistió, pues ¿qué pasó? Vino sus consecuencias. Es lo mismo que un niño cuando uno le dice, venga, haga tal cosa y se obstina a hacer lo contrario a lo que uno le está diciendo, por lo menos en las tareas. Uno le dice, vea, siéntese, haga la tarea. Siéntese, haga la tarea y uno llega hasta qué, hasta un límite donde uno dice, ya no quiere hacer caso a las buenas, bueno, ahora lo va a hacer a las malas y uno les castiga más, ¿por qué? Porque no hacen caso. Lo mismo hizo Dios. Esto fue un castigo porque no obedeció lo que Dios ya le había dicho, ¿sí? Como no aceptó el consejo, la reprensión, pues de lógico fue castigado. Por eso acá también aprendemos otro principio. Debemos de aprender a aceptar las críticas, la reprensión. Si ustedes ven que yo hablo, digo algo mal o algo que está descabellado en las escrituras, díganmelo, ¿sí? Porque acá estamos para crecer todos. Yo también fallo y a veces se me cruzan los cables y digo cosas que no son, ¿sí? Necesitamos también exhortarnos los unos a los otros, pero ¿con qué? Con amor, ¿sí? Y si no, pues porque imagínense, si ustedes no me corrigen, que veo algo mal y yo sigo haciendo lo mismo, pues puedo caer en pecado. Entonces, por eso debemos exhortarnos los unos a los otros. Y sigue el verso 20.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, imagínense 80 ahí mirando y examinándole ahí lo que le había salido en la frente. Y dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir porque el Eterno lo había herido. Ahí sí como sintió el castigo, ahí sí como cuando nosotros no le hacíamos caso a la mamá y sentíamos el correazo, el varazo, la chancleta volando, ahí sí nos poníamos firmes y ahí sí andáramos derechitos, ¿cierto? Lo mismo pasó con este rey. Después de ser herido, después de que el Eterno lo castigó, ahí sí quiso salir del templo. Antes, no. Nosotros tendremos que llegar hasta tal punto para que el Eterno nos haga caer en cuenta de nuestros errores. Tenemos que tener cuidado, ¿no? De no llegar hasta tal punto de ofender a Dios y que Él nos castigue y ahí sí digamos, Dios mío, me lo merezco. ¿Sí? Y sigue en el verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Eterno, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos en la profecía, en el profeta Isaías, hijo de Amós, como lo vemos en el capítulo 6, y dice en el 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es, y reinó Jonatán, su hijo, en lugar suyo. Entonces, ¿qué pasó? Imagínese por esa decisión que tomó, teniendo todo el poder, ¿qué pasó? Le tocó vivir excluido, apartado, sin poder y sin nada. Queríamos lo mismo cuando desobedecemos a Dios, tomar decisiones que van en contra de Dios, hacer lo que está en contra de Él y terminar siendo excluidos del reino, terminar siendo excluidos de lo que Dios nos dio para nosotros. ¿O preferimos obedecerlo, caminar como Él nos lo dice y tener un resultado mucho más exitoso? Tenemos que dejar el orgullo, la prepotencia, dejar la rebeldía con las cosas que Dios nos manda. Si nos dice que no debemos comer cerdo, ¿qué? No lo hagamos por simple obediencia. No tienes que entender el por qué no debo comer cerdo, lo único que debes de hacer es que obedecer, porque si no obedeces, ¿qué tal un día si no te comas el cerdo y te detúas ese bichito que trae el cerdo y te llega a la muerte? O te deje cuadrapléjico, o te deje quién sabe cómo. Casos se han visto, si no me creen, busquen qué ha pasado con gente que ha comido cerdo y se ha enfermado. Sí, que Dios hasta el momento tuvo misericordia cuando comíamos cerdo, eso es gracias a Dios que no nos pasó mayor cosa, ¿cierto? Pero es cosa de tener cuidado, Dios puede castigarnos, ¿sí? Y es allí donde debemos de tomar el lugar de dejar nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra rebeldía y obedecer a las palabras del Eterno, que no es fácil hacerlo, pero debemos de hacerlo si realmente queremos caminar conforme a lo que Dios dijo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Usías? Su orgullo, su jactancia y el no quererse dejar enseñar. Sí, a veces hasta la gente gentil, hasta la gente extranjera, hasta la gente que no conoce las palabras de Dios nos enseñan a nosotros. ¿Sí? Y nos dicen, venga, ¿tú por qué estás haciendo esto si eres tal este? Y a veces lo tiran en forma de burla y nos dicen, venga, no es que eres cristiano y usted qué está haciendo. Cuando es eso, es como Dios hablándonos a nosotros y diciéndote, venga, tú estás haciendo y tú realmente eres mi discípulo que estás haciendo tal cosa. ¿Sí? Todo esto Dios nos quiere dar a enseñar. Entonces, no importante, y es que algo de que tenemos que ver es que Dios no le importan los títulos. Dios no importa si tú eres abogado, profesor, ingeniero, si tienes universidad, si no tienes eso, a él no le importa. ¿Al qué le importa?
instruirte, guiarte, darte una dirección necesaria, ¿sí? Incluso no le importa si tienes algún título dentro de una comunidad. Por lo menos a él no le importa que yo sea enseñadora, eso no le importa. ¿Qué le importa? Que yo me deje instruir en su palabra. A Dios no le importa tanto el ministerio. ¿Por qué? Porque Él puede hacer el ministerio de cualquier otra forma. No me necesita a mí. ¿Él qué quiere? Él está enfocado en el ministro. Él está enfocado en cada uno de los discípulos. Está enfocado en cada uno de ustedes. ¿Para que qué? Para que le obedezcan, para que hagan caso, para que hagan conforme a lo que Él les dice, para que tengan éxito en todas sus vidas y les salga todo bien. Si ustedes andan conforme a sus mandamientos, todo va a salir bien. Pero si vamos en contra de lo que Él nos dice, ¿qué va a pasar? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir mal, nos va a ir mal, ¿sí? Pues, y si nos va bien, pues es solo misericordia del Eterno. Entonces recordemos, no hay autodidactas en el reino de Dios, nosotros no aprendemos solos, necesitamos instrucción y principalmente instrucción ¿de quién? Del Eterno. ¿Listo? Listo, entonces para que tengamos en cuenta eso. No sé si hasta acá hay preguntas o quieran decir algo al respecto. Por mi parte, todo claro, Juliet. Gracias. ¿Vale? Sí, ahí entendimos bien, Luliecita, ahí vamos entendiendo. Gracias. Vale. ¿Listo? ¿Ninguno más? ¿Ninguna más pregunta ni nada? Sí, yo sí quisiera complementar como lo que tú decías del cerdo. Sí, claro, dale. Esto fue una pandemia que hubo acá en Colombia. Se llama el H1N1, como tú Ujú. decías, que arrasó con también bastante gente por esa bacteria que tú dices. Mm. Entonces, exactamente, imagínate, bueno, yo no escuché esa pandemia, eso que soy de Colombia, bueno, casi no me meto en esas cosas, pero si vemos, pues hay cosas que realmente afectan a nuestras vidas, ¿sí? Y por eso tenemos que tener cuidado. Dios sabe cómo hace sus cosas y te está diciendo que no, no es porque te quiera castigar y no es porque realmente te quiere hacer un daño, antes lo contrario, te quiere hacer un beneficio, te quiere guardar de ciertas cosas que él sabe que están mal y que te pueden hacer daño a tu vida, ¿sí? Es lo mismo que nosotros cuando estamos y tenemos a un niño de 2, 3 años, pues no lo vamos a dejar meter los dedos allá en los huequitos de las corrientes porque imagínate, va y se electrocuta, ¿sí? O no lo dejamos que vaya y coja un cuchillo, o no lo dejamos que te toca llevarlo a una vacuna porque si no lo vacunamos, pues le puede dar por lo menos esto, paperas, ¿sí? Que es una enfermedad pues que se contagia. Entonces, imagínate, todo eso, pues que lo hacemos por precaución, porque el niño pues viva y crezca bien y no le pase nada, ¿cierto? Pues lo mismo hace Dios con los mandamientos, son instrucciones que Él nos deja para qué, para beneficio, para salvarnos, para amarnos, para cuidarnos, para mostrarnos su protección. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido y no le hemos dicho, Dios mío, por qué no estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde no sé qué? Pero lo tenemos a diario ahí al lado cuidándonos, que no lo vemos es otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar y vamos a seguir con el reinado de Jotam. Vamos a ver si alcanzamos a ver el siguiente, el de Acaz. Vamos a ver si alcanzamos, ¿sí? Y dice Jotam, dice en el capítulo 27, verso 2. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario del Eterno, pero el pueblo, ¿qué? Continuaba corrompiéndose. ¿Qué dice? Hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Usías. O sea, hizo igual que Usías su padre. Usías hizo lo correcto mientras que era bendecido y próspero. ¿Y él qué hizo? Este J no entró al santuario. ¿Por qué? Porque pensó que si entraba al santuario era en contra del Eterno.
pensó que con solo entrar ya era castigado, pero realmente Usías, ¿por qué fue castigado? ¿Por entrar al templo o por querer hacer una función que no le correspondía? ¿Por qué fue castigado Usías? Por una función que no le correspondía. Exactamente, Yana, muy bien, sí. No le correspondía, él no tenía la labor de sacerdote para quemar incienso, por eso fue castigado. No que no pudiera entrar al templo, podía entrar al templo, ¿sí? Pero por temor a que le pasara lo mismo, Jotán dijo, yo no voy a entrar al templo. ¿Qué tal vaya y preciso me dé una lepra también a mí? No, 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 eso no lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cuántos no se acercan a Dios por lo que le pasó a sus padres? A sus padres le fue mal, entonces yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron porque les fueron mal, ¿sí? Ellos fueron cristianos, devotos y mire cómo le pasó, cómo les tocó la vida. No, 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 yo ya no quiero saber nada de ese Dios no es justo. ¿Realmente sería así? Tocaría mirar en retrospectiva si realmente fue así, que Dios no los bendijo, sino que realmente ellos no estaban haciendo conforme al camino de Dios, ¿no? Entonces es un error pensar que el problema fue el templo. ¿El problema quién fue? La desobediencia de Usías, la desobediencia de el hombre, ¿sí? Lo mismo pasó con el pueblo, porque el pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto por desobedecer, por no seguir las instrucciones del Eterno y por seguir solo aquellos que estaban diciendo todo lo contrario a lo que el Eterno estaba diciendo. Por eso Dios los castigó por 40 años, ¿listo? Y sigue el reinado de Acaz. ¿Sí? ¿Y qué nos dice de Acaz? Dice, reinó 20 años, era Acaz, perdón, de 20 años, estoy leyendo mal, qué pena con ustedes. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y de 16 años reinó, ¿qué? En Jerusalén. Reinó solo 16 años. ¿Más qué dice? Más no hizo lo recto ante los ojos del Eterno. ¿Sí? Como David, su padre. David que hizo lo recto y que vimos que él anduvo conforme a qué. Y vamos a ver qué hizo y qué no hizo de malo, qué fue lo que hizo él realmente en el verso 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, en los reyes del norte, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón e hizo pasar a sus hijos por fuego. Hizo sacrificar a sus hijos por fuego. Imagínese hasta tal punto que llegó este rey. Y dice, conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado en la presencia de los hijos de Israel, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Imagínense, empezó a adorar imágenes, le rendía más pleitesía a las imágenes, más a estos ídolos, más a todos estos, sí, hacía todo lo que estos ídolos le pedían, eso hacía. ¿Qué pasaba cuando adoraban debajo de árboles frondosos? Escogían el mejor árbol, el más frondoso, de un lugar alto, ¿sí? ¿Y qué cogían? Debajo de ellos ponían a sus ídolos y empezaban a adorar debajo de estos árboles. Depende del ídolo. Había ídolos que pedía que hicieran secreciones del cuerpo, sean de saliva, sean del baño, sea del que sea, le tocaba hacerlos. Otros les pedía urgías sexuales, ¿sí? Dependiendo del ídolo, así mismo era el sacrificio o la adoración. Por eso es que algo que Dios desecha y no le gusta son la adoración a todo árbol frondoso, que también se parece a alguna de las
tradiciones que nosotros tenemos. No sé a ustedes a qué le dice o a qué le lleva el árbol frondoso, pero hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces se apartó, incluso quemó hasta sus propios hijos. ¿Ustedes quemarían a sus propios hijos a otro Dios? Imagínense a lo que No. llegó este hombre, ¿sí? Yo no lo haría, ya dice que tampoco, yo no. Imagínense eso, ¿sí? Y dice en el verso 5 del capítulo 28, por lo cual el Eterno su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran, ¿qué? Mortandad. O sea, Dios lo castigó no solo con un pueblo extraño, sino también ¿qué? Con los hermanos, con Israel, con las 10 tribus, ¿sí? Y lo apresaron y estuvo allí, pero ni siquiera se arrepintió. Es decir, estuvo allí en Damasco, tuvo que llevarlo a rendirle. Ahora sí, hacer lo que los reyes de las naciones decían, hacer conforme a lo que ellos hacían, y ahí sí, en vez de eso, ¿qué hizo? Vamos a ver que siguió haciendo eso y dice en el verso 22 de este capítulo. Además, el rey Acaz, en el tiempo, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra el Eterno. Mientras que estaba preso, en vez de hacer lo que hizo eh, otro rey que estuvo preso, no me acuerdo, pero hubo un rey que estuvo preso, Manasés, sí, ya vamos a verlo más adelante. Manasés fue un rey que estuvo preso, que hizo todo lo contrario, Dios lo llevó preso y él sí se arrepintió, pero en cambio este que dice, el tiempo de aquel apuraba, añadió mayor que pecado. Mientras que estuvo preso, mientras que estuvo allí, ¿qué hice? En vez de irse ante Dios, ¿qué hizo? Se fue mejor ante los dioses de ese pueblo. Dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y le dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Imagínense. ¿Sí? Y dice, bien fueron estos su ruina y la de todo Israel. Pues, ¿por qué fueron la ruina de todo Israel? Porque no estaban andando conforme a lo que Dios estaba diciendo. Y dice, además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y los cerró y cerró las puertas de la casa del Eterno y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de quién? Del Eterno, el Dios de sus padres. Quebró los utensilios del templo, cerró el templo para que nadie le sirviera, para que los levitas se fueran. Imagínense eso llegar hasta tal punto de rebeldía. ¿Y eso qué pasó? Pues eso trajo ruina para el pueblo, ¿sí? Y lo vamos a dejar hasta acá porque este rey Ezequías es mejor que lo hagamos derechito, no quedemos cortado. No sé si hasta acá tengan preguntas acerca de estos dos reyes de Jotán y Acaz. ¿Ninguno? No, señorita. Vale. No. Bueno, entonces si vemos realmente Dios cómo nos habla, cómo nos toca y nos dice que realmente pues nosotros qué debemos de hacer, obedecerle. Por eso vemos a todos estos reyes que realmente sí de todos los que hemos visto, muy pocos salvan y muy pocos realmente de lo que hemos visto ha cumplido realmente el mandato de Dios. ¿Quién fue? Ocosías, Ocosías no, sino Josafat es el único que como que ha resaltado y ha sacado la cara por los reyes que hemos visto, ¿sí? Por eso es que de solo de todos los reyes tenemos solo 8 reyes que realmente actuaron y andaron conforme al corazón de Dios. Los
perdón, los demás, pues realmente, ¿qué hicieron? Se fueron en contra de lo que Dios decía, en contra de lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar de caminar conforme a lo que está haciendo las escrituras, caminar conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Y sobre todo, pues que conocer las escrituras. ¿Para qué? Para que no vengan y nos metan cuento a nosotros y nos cambien lo que Dios quiere de nosotros, ¿no?